Hola, buenas tardes a todos y gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar en esta masterclass, en las circunstancias que nos está tocando vivir a todos, de la importancia que tiene la gestión de los alimentos y la dieta en el ámbito de la familia. Bueno, primero presentarme. Mi nombre es Agustina Sánchez, soy doctora en farmacia y durante los últimos 25 años he estado ligada al control y al aseguramiento de la calidad en la industria agroalimentaria. Actualmente soy la tutora de los dos másteres de IMF Business School, el de seguridad alimentaria y el de nutrición y dietética. Y en los últimos años, en los últimos 10 años, he sido la directora técnica del laboratorio agroalimentario que tiene AENOR, la Asociación Española de Normalización, donde se hacían pues el control de calidad, pues tanto de alimentos en base al análisis físico-químico, microbiológico y también sensorial, ¿no? Bien. Y actualmente también compagino ser la tutora en los másteres de IMF con docencia en diferentes universidades en el grado de nutrición y dieta. Bien. Hoy lo que vamos a hablar es de los alimentos, qué importancia tiene que nosotros en nuestra casa llevemos o reforcemos en estos días, ¿no?, los buenos hábitos alimentarios y sobre todo la seguridad alimentaria en el hogar. Bien. ¿Qué es lo que os presento ahora? Fijaros, los nutrientes esenciales son los carbohidratos, que los proteínas y las grasas. Veis aquí que hay alimentos que están representados que no solamente son una fuente de carbohidratos, que también son fuente de proteínas. Y hay alimentos que son fuente de proteínas y también fuente de grasas, con que el alimento en general puede tener en mayor o menor medida un componente de grasas, otro de proteínas y otro de carbohidratos. Evidentemente hay alimentos que solamente son fuente de grasas, como es el aceite de oliva virgen extra, o alimentos que solamente pueden tener carbohidratos, como el azúcar simple, que es la sacarosa, el que tenemos en casa. Bien. Aquí veis también que ha aparecido la fibra alimentaria. La fibra alimentaria es un carbohidrato, pero la tenemos separada porque es un carbohidrato de los que no se digiere, pero es muy fundamental, como luego veremos también en estos días en los que estamos mucho más sentados, pegados a la silla, la mayor parte de todos, pues estudiando o haciendo el teletrabajo, ¿no? Bien. Y luego muy importante también veis como nutriente esencial las vitaminas y los minerales. Bien. ¿Qué tenemos que hacer estos días? Reducir la ingesta de las calorías, puesto que no las estamos necesitando. Aunque hagamos gimnasia en casa o ejercicio físico, no tenemos esa actividad que tenemos diaria de salir, de entrar, luego tenemos que reducir la cantidad de ingesta de calorías. Bien, pero tenemos que mantener las reglas de la nutrición, que son de los alimentos que tomemos al día, tomamos unas kilocalorías, por ejemplo, 2.000 kilocalorías. Bien, pues de esas 2.000, el 10 al 15% tienen que venir de las proteínas. Y de esas calorías o esa fuente de proteínas no pueden ser todas animal. La mitad tendrá que ser de origen animal y la mitad de origen vegetal. Es decir, no creamos que todas las proteínas vienen de un filete de carne o de un pescado. Es que las legumbres, por ejemplo, tienen proteínas y además de un alto valor biológico. Luego las grasas, de esas 2.000 kilocalorías teóricas que os he dicho, el 30 al 35% tendrán que ser de las grasas. Pero cuando hablamos de esto no estamos refiriendo de comer mantequilla o de aumentar la ingesta del aceite, no, porque es que hay una serie de alimentos que también nos están aportando grasas y además grasas que son cardiosaludables. Un pescado azul nos está aportando grasa, además grasas que tienen omega 3, y además esas grasas están acompañadas, dentro de ellas se incorporan las vitaminas liposolubles, la A, la D y la E. Bien, por eso os digo que de esas 30 a 35 no más tienen que ser del 7 al 8% de las grasas saturadas. ¿Dónde están las grasas saturadas? En la bollería industrial, por ejemplo. Por eso tenemos que controlar. Y luego, fijaos, no tenemos que dejar de tomar hidratos de carbono, porque una de las reglas de la nutrición
el 50-60% de las kilocalorías ingeridas, es decir, de esas 2000 kilocalorías, la mitad o un poquito más tienen que provenir de los hidratos de carbono. Sí, pero de esos hidratos de carbono, que son todas las fuentes, por ejemplo, el pan, las legumbres tienen hidratos de carbono, el arroz tiene hidratos de carbono porque el almidón es un hidrato de carbono. Los alimentos en general tienen dos fuentes de hidratos de carbono, que es el almidón y luego los azúcares. Pero claro, de esos 50-60% de las calorías tiene que ser menos del azúcar añadido y ya veremos que tenemos que, en general, y más estos días que estamos en casa metidos, reducir al máximo el contenido de azúcares simples, por ejemplo, la sacarosa y todo lo que va en torno a ella, como son, por ejemplo, los dulces. Bueno, pues ya tenemos claro que tenemos que reducir la ingesta de calorías estos días, pero tenemos que mantener ese porcentaje de proteínas, de grasas y de hidratos de carbono. Y, como vemos ahora, no tenemos que olvidarnos de la fibra. Fibra que tenemos, nuestro organismo necesita al día una ingestión de 20 a 30 gramos de fibra, pero esa fibra no vayamos, que podemos, a buscarla solo en los alimentos enriquecidos en fibra. No, busquemos alimentos de origen vegetal, que es donde se encuentra la fibra. Es decir, consumamos una mayor ingesta de ¿qué? De vegetales, de hortalizas, de hidratos de carbono como el pan, pero que sea integral, que tiene fibra. Luego busquemos esa fibra en los alimentos de origen vegetal. Bueno, ya tenemos claro este tema. Bien. Ahora, nada, 4 reglas básicas para cómo puedo calcular yo las calorías que necesita mi cuerpo y en función de ello, pues ya tenéis que plantearos una reducción un poquito de las calorías. Mirad, la tasa metabólica en reposo, ¿qué significa? Significa que toda persona, por vivir, por respirar, porque sus células hagan el metabolismo, la síntesis o degradación de moléculas bioquímicas, ¿no? Necesita una energía. Bien, también nosotros, que es otra parte del gasto energético, que no es la tasa metabólica, cuando comemos, también el cuerpo para hacer la digestión necesita otro gasto energético. Y luego necesitamos otro gasto energético para la actividad física, que no me estoy refiriendo al deporte solo, sino la actividad física es hacer una cama, limpiar la casa, ir al trabajo y hacer también deporte. Bueno, pues la tasa metabólica en reposo, que es la energía que necesita nuestro cuerpo por vivir simplemente, ¿cómo se calcula? Pues mira, aquí os he presentado unas formulitas para que veis bien, para que, perdonad un momentito que me está apareciendo ahí la foto y me molesta. Bien, unas formulitas para que vosotros en casa os la calculéis fácilmente. Fijaos, mirad, simplemente veis un valor fijo, ya sea mujer o hombre, y la P es el peso, lo que pesamos en kilogramos, T la altura, lo que medimos, y luego la edad. Bien. Y a eso tenemos que añadir un factor de la actividad física. Por ejemplo, los hombres, ya sea una actividad ligera, moderada o alta, el factor es distinto, al igual que las mujeres. ¿Qué es una actividad ligera o moderada? Pues hacer 2 o 3 veces por semana un poquito de gimnasia. ¿Qué es moderada? Pues más de 30 minutos al día o 20 minutos a la semana. La actividad alta ya es una actividad vigorosa de todos los días. Bien. Pues si yo, por ejemplo, compro un ejemplo de una mujer, que lo pongo abajo, 58 kilos, unos 65 centímetros de altura y 28 años, que me imagino que es las características de los que me estáis escuchando, ¿no? Más o menos, ¿no? Siempre puede haber una diferencia, pero bueno, no pasa nada. Entonces, si yo aplico una actividad ligera, aplicando estas fórmulas, me aparece que necesita un gasto al día de 2.148 kilocalorías, que es una ingesta normal. Bien. Luego veremos que estas características es una persona que está en normopeso. Bien. Pues ahora, como estamos un poquito sedentarios, pues yo os aconsejo reducir un poquito, un porcentaje de esas
kilocalorías diarias. Y ya teniendo esas kilocalorías, pues ya vosotros hacéis el porcentaje, como hemos visto antes, de cuánta proteína, cuánta grasa, cuántos hidratos de carbono. Mirad, el balance de las necesidades de energía justo junto con la ingesta es el principal determinante para el peso corporal. Y es cuando estamos hablando de lo que vosotros conocéis, que es el índice de masa corporal, que es el IMC, ¿no? La relación que hay entre lo que peso en kilogramos dividido al cuadrado por lo que mido en metros. Bien, y así tendremos, como veis ahora, una persona que es delgada extrema, que no hay que estar ahí, o una persona de peso normal, que es el verde, ¿no? O una persona ya con sobrepeso, o tenemos la persona de obesidad o de obesidad extrema. El ejemplo que teníamos nosotros, de esta persona con esa edad, con esa altura, con ese peso, con esa actividad, fijar, hemos metido su peso y su talla al cuadrado y nos sale 21,3 de IMC. ¿Veis? Está en su peso normal. Bien. Bien. Seguimos ahora con la alimentación saludable de estos días. Bien. Como siempre, pero más en estos días, tiene que ser variada. Variada, ¿por qué? Porque nos tiene que dar toda esa proteína, toda esa grasa, todos esos hidratos de carbono, toda esa fibra y todas esas vitaminas y minerales. Por lo mismo, tiene que ser equilibrada y ahora, siempre, pero ahora más, que estamos todos encerrados, vamos a decirlo así, dentro de la casa, estamos todos en familia. Ahora tenemos tiempo para dedicarnos unos a otros y para dedicarnos en familia a fomentar estos hábitos saludables. Bien, y os recuerdo, fijaos, lo ideal es de hacer de 3 a 5 comidas al día. Aprovechemos ahora este tiempo, ¿no? Aprovechemos hacer juntos ejercicio físico, aprovechemos a hacer, porque es muy importante, el hacer los alimentos con unas técnicas culinarias que sean saludables, es decir, estemos haciendo cosas hervidas, hagamos cosas al horno, no hagamos mucho guiso, que eso al final son salsas que nos van a hacer incorporar un mayor aporte calórico. Y luego muy, muy importante siempre y ahora más es la ingesta de agua. Ahora sí que no tenemos excusa para levantarnos cada 2 horas, que es lo que se establece cuando una persona trabaja sentada, establece que se tenga que levantar 2 horas. ¿A qué? A rellenar la botella de agua, a ver si somos capaces de bebernos que entre 2 y 3 litros de agua al día. Muy importante el agua. Bien, vamos a ver qué alimentos tenemos que poner. En la comida principal son 2 comidas, la comida y la cena. Pues fijar, la pirámide nutricional, que es en lo que yo me he basado para contaros esta presentación, dice que en la comida y la cena, fijaos, tiene que haber siempre verduras, frutas, hidratos de carbono que aporten también fibra. Y no hay que olvidar el aceite de oliva virgen extra. Pues en estas comidas o cenas, fijaos, tenemos que incorporar 2 o 3 veces al día verduras, pero no tiene que decir unas acelgas, una coliflor. Verduras también están las ensaladas. Bien. Y 3 o 4 piezas de fruta al día. Fijaos. Siempre, todos los días, tiene que haber una fuente de hidratos de carbono que en función de la actividad física será más cantidad o menos. Ya sabéis que ahora hay que rebajar un poquito esta fuente de hidratos de carbono, pero no hay que eliminarla. Tenemos que mejorar, por ejemplo, el consumo de pan integral porque nos va a aportar la fibra. Y fijaos qué es fuente de hidratos de carbono, que era ese 50% superior. Tenemos que incorporar pasta alimenticia, patatas, arroz, legumbres, ir variándolas. Y el aceite de oliva virgen extra, que además es cardiosaludable y tiene compuestos antioxidantes. Luego tenemos esa fibra alimentaria que no quiero que la descuidéis. ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos beneficiosos. Es una propiedad nutricional que se dice. Disminuye los niveles de glucosa y colesterol en sangre, también disminuye el riesgo de padecer enfermedades de corazón, nos va a ayudar estos días mucho a reducir el estreñimiento, que es que no nos estamos moviendo muchos, ¿no? Y también evita el riesgo de padecer obesidad y ya sabéis, porque lo conocéis, que también
reduce el riesgo de determinados cánceres del tracto gastrointestinal como es el del colon y el recto. Bien. Y como os he dicho antes, ¿dónde está la fibra? Pues la fibra está en las verduras, principalmente algo de fibra también tienen las frutas, pero principalmente las verduras y los cereales integrales. Bien. Y como yo siempre digo, por favor, alimentos de temporada. Estamos haciendo mucho hincapié en comer frutas y verduras estos días. Pues mira, ya tenemos, que os digo, las frutas y verduras del mes de abril, que entramos ya pasado mañana. Fijaos, de temporada tenemos la fresa, el limón. Aquí andan por mi casa haciéndose con el limón, comprando limón, haciendo zumos de limón sin azúcar, porque si no nos gusta el agua, pues tomemos un refresco de limón sin azúcar, ¿no? La piña, la naranja, por ejemplo, el plátano, también es buena época para el aguacate, que además tiene grasa. Ya os he dicho que la grasa no solo está en el aceite, también hay alimentos que tienen grasa. Muy bueno el aguacate para las ensaladas, la manzana, el kiwi, la pera, el pomelo. Y luego como verduras, pues tenemos ajetes, alcachofas, ¿no? Los espárragos, los guisantes, la zanahoria, la judía verde, y también es buena época también para la espinaca, el calabacín, la lechuga, para hacer las ensaladas, el pepino, Con que aquí tenéis ideas para alimentos de temporada para el mes de abril. Sigamos bien, ya hemos visto lo que son la ingesta de alimentos todos los días, pero también tenemos los lácteos. Los lácteos hay que comerlos 2 o 3 veces al día. Bien, mirad, yo os he puesto ahora una chica aquí, un dibujito, una niña, un dibujito con vitamina D y el sol. ¿Qué pasa ahora? Que no salimos a la calle, no nos da el sol y en estos días menos además que empeora el tiempo. Bien, pues ¿qué pasa ahora? Pues que no podemos, porque el sol lo necesitamos para que la provitamina D que está en nuestra piel pase a ser vitamina D y que tenga estos efectos necesarios sobre todo para la absorción del calcio que se necesita para fortalecer nuestros huesos, ¿no? Mejora el estado de ánimo también, mejora la fuerza muscular, mejora también la hipertensión, la diabetes, la fatiga, la obesidad. ¿Y dónde está? Pues está principalmente en alimentos grasos, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble que se encuentra en los alimentos de carácter graso. Bien, en la leche, por ejemplo, y también en los pescados grasos. Pues fijaros, el 80% de lo que se necesita de vitamina D se adquiere por la acción del sol, la acción del sol, que ahora no la tenemos, el 20% por la vida. Luego, yo recomiendo, pues ahora, que ingerir algún producto, sobre todo los lácteos, en los cuales esté enriquecido con vitamina D y calcio, para refortalecer esta carencia que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, el tema de los lácteos desnatados, que soy la primera que los compra, pero quizá estos días a lo mejor hay que comprar el semidesnatado, que como tiene un aporte de grasa alrededor de 1 y pico, pero en esa grasa es que también van las vitaminas liposolubles, como la vitamina, aunque quizá estos días tengamos que recurrir a los lácteos semidesnatados o a los productos ya desnatados, pero que tengan enriquecidos vitamina D y K. Bien. Las leches fermentadas. Bien, las leches fermentadas no son más que lo que conocéis, que son los yogures, también el kefir, y toda una serie de productos lácteos que llevan microorganismos que han fermentado la leche. Bien. Y es que esas leches fermentadas, debido a que tienen microorganismos beneficiosos, se llaman probióticos. El probiótico es el término que se refiere a llevar cepas de microorganismos vivos beneficiosos, como son el lactobacillus, el streptococcus, el bifidus. Bifidus, por eso se llaman los yogures, que no son yogures técnicamente, sino son productos fermentados a base de bifidus. ¿Y qué ventaja tienen estos probióticos? Ya habéis visto o conocéis cuando se publicita, por ejemplo, el Lactobacillus casei, ¿no? Pues bueno, el casei y otros, los probióticos, tienen una propiedad saludable porque mejoran la salud general del organismo, facilitan la digestión y la absorción de nutrientes y sobre todo esa característica que está reconocida es que fortalecen el sistema inmunológico. Importante. Bien, luego tenemos carnes, pollos, pescados, huevos y frutos secos,
Fijaos que todos están en esta diapositiva, que he tenido suerte de encontrar esta foto, que están todos, ¿no? Porque tiene un aporte de proteínas. Y además, por ejemplo, los huevos tienen proteínas muy beneficiosas, porque contienen prácticamente todos los aminoácidos esenciales que necesitamos. Entonces hay que consumir 1 al 3 al día de estos, no de todos, sino vamos alternando. Carnes blancas, carnes rojas, aunque aparezca en la foto, es mejor huir de ellas. Pero fijaos que aquí también nos están poniendo los frutos secos. Bien, nos proporcionan proteínas. El pescado, por ejemplo, azul, tiene alto contenido en vitaminas liposolubles y también en omega 3. Y luego contienen también minerales muy beneficiosos como el potasio, magnesio y fósforo, y nos proporcionan vitaminas como el ácido fólico, que es muy importante, sobre todo en aquellas mujeres que se quieren quedar embarazadas. Es importante el ácido fólico, un tratamiento o un consumo o potenciarlo antes del embarazo, pero también el resto de vitaminas del complejo. Bien. ¿Qué tenemos que intentar no comer estos días? Embutidos, carnes rojas y salchichas. No nos van a hacer ningún aporte que no nos hagan todos los alimentos que acabamos de hablar. Limitar el consumo de alcohol, importante. Ya sé que en algunos casos a lo mejor esa cervecita, ¿no? Pero mirad lo que os planteo. No quiero yo hacer publicidad a ninguna marca, pero fijaros, hay muchas opciones en el mercado para probar cosas nuevas sin alcohol. No tenemos que recurrir estos días mucho a la bollería ni los dulces industriales, ya que estamos en casa y ahora realmente nos estamos haciendo más vida en familia, pues los hagamos si tenemos niños o nosotros mismos. Mejor que comprarlos estos días. Y no abusar de la sal, porque la sal retiene líquidos. Bien. Bueno. Pues ahora ya os ha dado esos consejos nutricionales, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta estos días. Y ahora vamos a ver también cómo gestionamos los alimentos dentro de lo que es nuestra casa. Bien, la foto que estáis viendo ahora la estáis viendo por activa y por pasiva estos días en televisión, que es cómo nos tenemos que lavar las manos ante el virus que tenemos lamentablemente en nuestras vidas. Pero estas recomendaciones no son nuevas ante esta situación, sino son las recomendaciones que se dan siempre a cualquier persona que trabaja en la industria agroalimentaria o en la restauración, el cómo lavarse las manos. Y una cosa muy importante que es que cuando uno se tiene que terminar de lavar las manos hay que sacarlas muy bien, no hay que dejar rastros de agua. ¿Y cómo hay que sacarlos? Pues con papel de cocina. No nos la sequemos con el paño de cocina. ¿Por qué? Porque ahí vamos a dejar restos de algún microorganismo que no es muy deseable, como papel de cocina. Bien. Vamos a ver qué son los gérmenes. Fijaos, aquí es una foto al microscopio de unos bacilos que son unos microorganismos, ¿no? Fijaos, son 10 micrómetros, es una cosa muy pequeña. Entonces, están formados por una única célula o por agrupación de células, por ejemplo, los mohos, ¿no? Bien, entonces, fijaos, los virus, que es uno de los que nos está atacando estos días, no es como tal, no tiene una célula, realmente no se considera un ser vivo, porque no tiene como una célula y el ser vivo es unicelular o pluricelular, y es capaz de hacer todas sus funciones por él solo, que es nacer, crecer, multiplicarse. Bien, mirad, los gérmenes pueden ser bacterias, que son la salmonela, la listeria, que suena, el Staphylococcus aureus, ¿no? Bien, pueden ser hongos, que pueden ser los mohos, o pueden ser también las levaduras, y pueden ser los protozoos, por ejemplo, tenemos aquí, que luego os enseñaré el anisakis, que lo conocéis bien por el tema del pescado, ¿no? Y luego están los virus, que ya os digo que no son seres vivos, Bien, estos gérmenes, ya os he dicho que son microscópicos, que se pueden vivir y multiplicarse en los alimentos, fíjate, se pueden multiplicar en los alimentos de forma rápida, y no los vemos a simple vista. Estos gérmenes, algunos, no todos, producen toxinas que son unos compuestos químicos
que nos producen la enfermedad. Normalmente son cuadros gastrointestinales, ¿no? Como diarreas, vómitos acompañados de fiebre, por ejemplo, la intoxicación por salmonela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O por toxina botulínica, cuando una lata, por ejemplo, ha estado en mal estado, ¿no? Y hay otros microorganismos que tienen un sistema de protección, que crean como esporas, como una capa, ¿no? Se ponen como una capa, se encierran en ella cuando las condiciones son adversas, ¿no? Entonces lo que hacen es protegerse y estar durante mucho tiempo protegido. Cuando vuelven a ser beneficiosas, por ejemplo, tienen una temperatura adecuada, vuelven a su estado que se dice vegetativo. Y esas son las esporas, ¿no? Las cápsulas estas. Bien. Bien. Es muy importante, cara a que comprendáis lo que os voy a explicar de cómo minimizar o cómo eliminar las bacterias en nuestra casa, conocer los factores que afectan al crecimiento bacteriano. Mirad, os he dicho que, salvo los virus, son células que nacen, que crecen, que tienen actividad. Y para ello necesitan agua, necesitan nutrientes, que son justo nuestra comida, nuestros alimentos necesitan una temperatura adecuada, necesitan oxígeno, porque la mayor parte de ellos son aerobios. La verdad es que algunos viven en condiciones sin oxígeno, que se llaman anaerobios, pero la mayor parte son aerobios. Necesitan un pH adecuado y necesitan tiempo para crecer. Bien, bien. Y mirar, esta es la curva o la fase de crecimiento microbiano. Es muy importante mirar esta flechita que aparece ahora, la roja, es que hasta ese momento los microorganismos, cuando llegan a un alimento, se están habituando a esas características del alimento, que puede tener un pH ácido, por ejemplo, un zumo de naranja, ¿no? O pueden tener un contenido en grasa, por ejemplo, un aguacate, se acondicionan. Una vez que ya están condicionados, empiezan a multiplicarse. Y esta multiplicación es esta pendiente tan rápida que tenéis, esa pendiente exponencial. Entonces se van multiplicando, es decir, de 1 dan 2, de 2 a 3. Llega un momento en cual, ¿qué pasa? La curva se aplana. ¿Por qué? Porque resulta que ellos en su actividad metabólica van comiendo, creciendo, pero también van haciendo o eliminando productos de desecho. Esos productos de desecho también lo que hacen es contaminar el medio en el que viven e impedir su multiplicación, y en la fase estacionaria el número de bacterias que crecen es igual al número de bacterias que mueren. Por eso es una plaga. Llega un momento en el cual ya empieza a declinarse el crecimiento, a la muerte. ¿Por qué? Porque mueren muchas más bacterias que las que crecen. ¿Por qué? Pues porque ya no tienen sustrato o porque los compuestos de desecho ya los están eliminando. Bien. ¿Y por qué es esa flecha roja ahí? Pues porque resulta que nosotros, en nuestras casas, en la industria agroalimentaria, para frenar el crecimiento de los microorganismos tenemos que atacar ahí, antes de que empiece a subir la curva exponencial. Bien, fijaos cómo se crece, fíjate, por ejemplo, a las 12 horas teníamos una bacteria, 20 minutos más tarde tenemos 2, 20 minutos más tarde de los anteriores tenemos 4, después 8,64, fijaos, desde las 12 hasta las 7 de la tarde, en 7 horas, hemos pasado de una bacteria a 2.097.552 bacterias, según este ejemplo, para que veáis cómo se multiplica. Por eso es muy importante atacarlo ahí antes de empezar la fase exponencial. Bien, mirad, las bacterias, la mayor parte de ellas, el crecimiento, donde mejor están, esa temperatura que necesitan para crecer, están entre 36 y 37 grados centígrados sus condiciones máximas. Algunas crecen a 30 grados centígrados, ¿no? Bien, es donde mejor. Pero fijaros, temperatura es importante. Cuando cocinamos a más de 65 grados centígrados, matamos casi todos los gérmenes. Y esas toxinas, digo que mueren entre comillas porque realmente es un compuesto químico que no muere, pero se destruye. Es decir, a más de 65 mueren los gérmenes, casi todos, y eliminamos las toxinas que hayan podido crecer. Si refrigeramos, si ponemos a menos de 5 grados centígrados, ¿qué hacemos? Multiplicamos lentamente el crecimiento de los microorganismos. Y si congelamos,
no matamos, pero no se multiplican, quedan latentes, quedan latentes. Por eso veremos que cuando se descongela un alimento congelado hay que tener mucho cuidado, porque en esa descongelación, cuando el hielo pasa a estado líquido, ahí están los microorganismos y según cómo los descongeles, se empiezan a multiplicar rápidamente. Bien, bueno, bien, bien. Los nutrientes para los gérmenes son nuestros alimentos, pero hay alimentos de bajo riesgo, como aquellos que tienen una alta concentración de azúcar, una alta concentración de sal. ¿Por qué la mermelada, que tiene una alta concentración de azúcar, apenas crecen microorganismos, a lo más algún moho en la superficie? ¿Cómo hemos utilizado tradicionalmente el salado de las bacáladas, por ejemplo, y de otros alimentos para mantenerlos? Porque el cloruro sódico, que es la sal, reduce el riesgo del crecimiento microbiano. No pueden crecer los microorganismos en esa concentración de sal tan grande. La acidez también reduce el riesgo. Un producto ácido crece menos los microorganismos o adicionar aditivos como los conservadores. Y estos son los alimentos que se pueden unas lentejas, o el aceite de oliva que no tiene agua. Y hemos dicho que necesitan agua para crecer. Otra cosa es que no crezca ningún microorganismo, que hay algunos, como os he dicho, que si son los anaerobios y pueden crecer, ¿no? O una harina que apenas tiene humedad, o las mermeladas que os he dicho. Y hay otros que tienen un riesgo altísimo. ¿Quién nos ha dado cuenta que se le ha despistado una pechuga de pollo 2 o 3 días en el frigorífico y huele que apesta? De alto riesgo. El pollo, las carnes cocinadas, bien, los pasteles, ¿no? Bien. Y ahora os quería enseñar un poquito, ya que estamos en estas circunstancias tan lamentables, quién son los virus. Pues mira, los virus no son seres vivos como tal, aunque tienen luego el problema que nos están ocasionando. Son material genético, que es el ácido nucleico, proteínas y lípidos, Y ese material genético que tiene esos ácidos nucleicos está protegido por estas capas, ¿no? De proteínas y lípidos. No tienen actividad metabólica, ¿eh? Causan infecciones, como bien estamos nosotros comprobando, ¿no? Bien, tiene un tamaño muy pequeñito, y fijaros que os lo he puesto en azul. Necesitan una célula huésped para su reproducción, Necesitan entrar en una célula de otro ser vivo, que puede ser una bacteria, porque un virus puede afectar a una bacteria o a un organismo superior. Luego necesitan esa célula huésped para su reproducción. Son capaces de infectar, ya os digo, animales, vegetales, bacterias, son capaces de mutar. Por eso, por ejemplo, la gripe, la gripis, es un virus parecido al coronavirus, ¿no? Entonces, todos sabéis que todos los años hay que vacunarse porque muta, ¿no? Y por eso hay que modificar la vacuna, ¿no? Bien. Fijaos, los virus, así como las bacterias, sí se multiplican en los alimentos porque necesitan ese sustrato para vivir, ¿no? Para comer. Los virus no se multiplican en los alimentos porque el alimento es un ante ya muerto. Necesitan un huésped vivo. Bien, pero el alimento, el agua, es un vehículo para las personas y los animales. No se multiplica, pero sí es un vehículo para que llegue a nosotros. Bien, bien. Ya os he dicho que es material genético, que puede ser ADN, DNA o RNA, dentro de una cápsula o una envoltura. Y os enseño, por ejemplo, el de la gripe. ¿Veis? Que lo vais a ver, que vais a ver por lo que aparece en televisión, que es un poco parecido al coronavirus, ¿no? Y aquí os enseño, por ejemplo, hay diferentes tipos, ¿no? de virus, ¿no? Que tienen formas diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, este que os acabo de marcar en rojo es el coronavirus, pero es un dibujo muy sencillo, Bueno, pues vamos a ver ahora, una vez que ya vemos quiénes son nuestros enemigos y cómo crecen y cómo los podemos combatir, ¿qué hacemos? Pues mirad, cómo manipulamos los alimentos. Estos días, más que nunca, tenemos que ponernos para determinados momentos guantes. Pues mirad, no uséis en la medida de lo posible el látex, porque corre el riesgo de que sufráis reacciones alérgicas cutáneas, no de otras. Por ejemplo, yo soy alérgica al látex, ¿no? Pues yo sé que los guantes de látex, cuando me los pongo, luego a lo mejor me produce irritación. Mejor utilizar de vinilo, ¿no? O de nitrilo. Bien, eso es lo primero. Luego, tenéis que guardar los alimentos comprados, ¿cómo?
evitar que los productos queden abiertos. ¿Por qué? Porque así evitamos que la suciedad y otros contaminantes entren en ellos. Tenéis que protegerlos, ya sé que lo hacéis siempre, pues ahora hay que hacer más hincapié. Siempre con papel, con film, para evitar que se contamine. Y si algo se nos cae en el frigorífico mismo, o en el suelo, o en una superficie, hay que limpiarlo rápidamente con nuestro detergente, pero esta vez ahora hay que desinfectarlo, por si acaso, simplemente con un poquito de lejía rebajada, que luego os diré un poco qué concentración hay que rebajar. Bien, ¿cómo guardamos los alimentos en el frigorífico? Pues hay unas normas que seguro que las hacéis, pero yo os las recuerdo, ¿no? Bien, hay que evitar que queden abiertos, Mejor fijar como en la figura todo está en su envase, ¿no? Envases herméticos, papel de aluminio, film, ¿no? El número de microorganismos de los alimentos por procesar es mucho mayor que el cuando está ya cocinado. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué no tenemos que hacer? No tenemos que colocar alimentos que están procesados, ya cocinados, debajo de alimentos crudos. ¿Por qué? Porque nos va a gotear y nos van a contaminar. Bien, bien. Separad las distintas zonas, carnes, vegetales, lácteos y pescados, sé que lo hacéis para evitar contaminaciones cruzadas. Sobre todo en estos días que a lo mejor no vamos tanto a la compra, no vamos toda la semana, no vamos 3 veces a la semana y estamos comprando más cantidad para evitar salir tanto a la calle, que pues tenemos que hacer una buena rotación de alimentos para que no se nos caduque nada, porque luego nos va a dar pena tirarlo, lo vamos a comer caducado y eso tiene un riesgo también. Luego tenemos que controlar la temperatura del frigorífico y sobre todo, que a mí me suele pasar, asegurarnos de que se queda bien cerrada la puerta, para mantener esos 4 grados centígrados, 4 a 8 que se requieren. Hay que limpiarlo periódicamente y no introducir envases sucios. Luego el congelador. Pues el congelador tenemos que separar en la medida de lo posible los alimentos en cajones distintos, también usar envases herméticos y controlar siempre que esté a -18 para no romper la cadena del frío. Romper la cadena del frío significa que ese alimento congelado, cuando se le baja la temperatura, empieza a descongelarlo. Que a lo mejor yo no veo que se empieza a descongelar porque la parte externa aún está dura, pero quizás sí que se ha empezado a descongelar y esa descongelación implica que esas moléculas de agua que están en estado sólido están pasando a estado líquido y los microorganismos que se han quedado y que os he explicado antes que quedan paralizados empiezan a crecer, luego empieza a aumentar la contaminación. Bien, limpiarlo periódicamente y solo se pueden coger alimentos que todavía están dentro de su fecha de consumo y no caducados. Porque la congelación de un alimento caducado no le hace más que paralizar, no le va a eliminar la flora. La flora bacteriana solo se elimina con altas temperaturas o con radiaciones. ¿Cómo descongelemos? Pues de forma higiénica. No volvemos a congelar nunca un alimento que esté descongelado. Realizamos una descongelación en el frigorífico, evitando el crecimiento de microorganismos. Separamos los productos en descongelación del resto para evitar que goteen, como os he dicho antes. No cocinamos los alimentos hasta que no estén perfectamente descongelados. ¿Por qué? Porque si yo frío, por ejemplo, un alimento que no está totalmente descongelado en el punto interior, no va a llegar el calor, no va a hacer un tratamiento térmico. Cuando yo lo saque y se termine de descongelar, esos microorganismos van a seguir creciendo. Y una vez descongelado, lo tenemos que cocinar lo más rápidamente posible, pero siempre antes de 24 horas. Bien, el cuerpo humano y la ropa pueden transportar y diseminar suciedad y bacterias en los alimentos y en la superficie donde los estamos elaborando. Y hay que tener especial cuidado con nosotros mismos, nuestra piel, nuestras manos, la nariz, la boca, los oídos, el pelo. Todos estos tienen microorganismos, pero son microorganismos que forman parte de nuestra propia especie. Bien, pero podemos pasarlos a los alimentos. Tenemos que tener especial cuidado con heridas o cortes. Tenemos que ponernos siempre una tirita y, por favor, guantes. Lo que os he dicho, no podemos tocarnos las manos con las manos
antes de cocinar ninguna de estas partes que os he dicho, ni manipular alimentos crudos, ni tocar la basura. Buena práctica es siempre que yo saque la basura o manipule la basura, lavarme bien las manos. Bien, y yo mi consejo, aunque el coronavirus y las bacterias se fijan en los anillos, las pulseras, los relojes. ¿Por qué os lo digo? Porque ahora estos días estamos continuamente lavándonos las manos, ¿no? Y un buen lavado de las manos es, si no están presentes estos objetos, es un consejo, Bien, no debemos ni toser ni estornudar sobre los alimentos y si estás resfriado, por favor, no cocines. No debemos nunca ni masticar chicle, ni comer un caramelo, ni fumar cuando estamos elaborando alimentos, simplemente porque cuando masticamos chicle, comemos un caramelo o fumamos, la saliva, estamos salivando y puede caer al alimento. Y sobre todo, no probemos la comida con el dedo y con la cuchara no devolvemos la cuchara otra vez a los alimentos. La metemos en el lavavajillas. Bien, lo que sí podemos hacer es ladear la cabeza y utilizar pañuelos de un solo uso para sonarnos la nariz y luego lavando las manos, alejarnos de la zona de preparación de alimentos, probar la comida con un cubierto limpio, luego lo lavamos después y cubrir y proteger las heridas. Bien. No manipuléis productos crudos y cocinados a la vez. No utilicemos el mismo cubierto, no utilicemos las mismas tablas sin haberlas limpiado. Tenemos que limpiar y desinfectar correctamente todos los utensilios y todas las tablas en las cuales ha habido sobre todo alimentos crudos, y siempre utilizaremos recipientes que van a estar en contacto con los alimentos o materiales que tengan este logo. Este logo es el que indica que es apto para el consumo. Apto para el consumo, no, apto para el uso de alimentos. Bien. Protegeremos los alimentos cuando los hemos cocinado, los taparemos bien y no dejaremos ningún utensilio en el interior de los alimentos. Bien. No vamos a utilizar trapos, por lo menos estos días. Ni para secar, ni para limpiar las manos, ni los utensilios, ni las superficies de cocina. Vamos a utilizar papel de cocina y tiramos, porque el algodón con el que están hechos los paños retienen la suciedad, las bacterias, y luego ¿qué pasa? Que luego lo vamos a usar para otras cosas y lo estamos diseminando. Bien, vamos a reducir o eliminar la carga microbiana de frutas y vegetales que estos algunas veces, la mayor parte de ellas, las vamos a consumir directamente sin pasar por ese tratamiento térmico que elimina los microorganismos. Luego los tenemos que desinfectar, ¿no? Primero eliminaremos la suciedad que pueda tener con agua, y después vamos a utilizar o un producto específico que los hay o simplemente nuestro hipoclorito sódico que es nuestra lejía, que seguro que todos habéis ido estos días a comprar lejía. Concentración indicada, pues es ese producto específico lo que diga la etiqueta. Y si es nuestra lejía, pues la lejía normalmente tiene una concentración, y lo podéis ver porque lo pone en la etiqueta, normalmente son de 35 gramos de cloro por litro. Pues de esa lejía cogeremos 2 mililitros y la añadiremos a 1 litro de agua. Todos tenemos jarras en casa que más o menos sabemos cuánto es el litro de agua y esto es más o menos algo, no vayamos a medirlo exactamente. Bien, desinfectaremos todos, sumergeremos 5 minutos en lo que es el baño con lejía, y luego lo aclararemos todo bien con agua de grifo, que es potable, no va a haber ningún problema. Escurriremos bien estas frutas y estos vegetales y si no los vamos a consumir inmediatamente, los guardamos refrigerados. Bien. Bien. ¿Cómo reducimos la carga microbiológica? Aplicando tiempo y temperatura, ya os he dicho, o si no, desinfectando como acabamos de ver con las frutas y verduras. Y hacerlo de manera higiénica. Por ejemplo, la temperatura, hemos dicho, hay que cocinar a 65 grados en el centro del alimento durante 30 minutos. Si aumentamos la temperatura, pues menos tiempo necesitaremos. Y todos los productos que tienen huevo, aumentaremos la temperatura. 75 grados, un poquito menos de tiempo. Bien, y así nos aseguramos que destruimos todos los microorganismos patógenos. Bien. Recalentar.
¿Qué pasa con el recalentar? Pues hay que recalentar lo más rápidamente posible y hay que alcanzar también esa temperatura de 65 grados en el centro del alimento, en menos de una hora. Bien, porque así evitaremos que se multipliquen los microorganismos. Bien. Finalizada la cocción de los alimentos, o los consumimos directamente o, si vamos a tardar un poquito en comer, los mantenemos a esos 65 grados, para evitar que se multipliquen los microorganismos. Y si vamos a conservarlo en frío, intentamos enfriarlos lo más rápidamente posible y llevarlos al frigorífico o al congelador, porque si no, multiplicaremos los microorganismos. Bien. Porque os digo que cuando hablamos de eliminar los microorganismos, estamos hablando de una cosa que se llama esterilidad comercial, que no quiere decir que sean 0 microorganismos lo que nos queda, sino que nos quedan una cantidad de microorganismos que a nivel de seguridad alimentaria se puede asumir. Pues productos de la pesca que compréis frescos, no tengo más que recordaros que hay que congelarlos durante 24 horas a menos 20 grados centígrados. Estaban diciendo de alargar también ese tiempo para evitar la contaminación de anisakis, que ahí os enseño yo el anisakis, que es ese organismo que cuelga de las pinzas, ¿no? Bien. No tiquéis la parte interna de platos, ni de recipientes ni utensilios, cuando salgan de las vajillas o cuando los freguemos bien, eliminemos primero la suciedad, cambiemos el agua, los que fregamos como tradicionalmente, ¿no? Como hacían nuestras madres y nuestras abuelas. Primero quitamos bien lo gordo, ¿no? Bien, con agua y jabón. Cambiamos el agua y en pasos ya a fregar con agua y jabón, luego aclarar bien con agua caliente, dejarlos escurrir y secar con ese papel que os he dicho. Bien, bien. ¿Qué pasa con las basuras? Lo que os he dicho antes, intentar tener una papelera de pedal, así no tocamos mucho y siempre que retirarla a la basura, intentar todos los días y siempre que tomemos la basura, después hacernos buen lavado de manos. Bien, bueno, y que no tires el aceite por el fregadero. Bien. Limpieza y desinfección es lo mismo. Recuerdo que limpieza es eliminar los residuos que quedan de suciedad, de restos de alimentos y es normalmente con un desengrasante. Y desinfección ya es eliminar o reducir los microorganismos. Y necesitamos un producto desinfectante que reduzca, o sea, no reducen al 100%, reducen al 80%. Hay estudios, ¿no?, que se hacen que reduzcan la mayormente posible lo que la presencia de microorganismos en las superficies de elaboración de alimentos, en los utensilios. Bien. Si se nos cae algo a la cocina, ya hemos dicho, o algo, lo tenemos que limpiar inmediatamente y luego desinfectaremos. Bien, ya os he dicho, tenemos que secar al aire los platos, los cubiertos que lavamos a mano o con papel de un solo uso. Si tenéis lavavajillas, pues mucho mejor. Bueno, pues espero que os haya gustado esta presentación. Ahora viene el turno de preguntas, pero no se os olvide luego hacer la encuesta de satisfacción, que os va a costar muy poco tiempo y a nosotros siempre es de gran utilidad. Pues pasamos, si queréis, al turno de preguntas. Bueno, espera un momentito que voy a ver si consigo las preguntas. Bueno, las tenemos aquí. Bueno, a ver, vamos a hacer, bueno, alguna persona nos decía que no se oía bien al principio, espero que luego se haya oído mejor. Bien, vamos a ir empezando. Mirad, Francisco Javier Martín Vera nos pregunta sobre el lavado de manos. Tengo una duda. Si volvemos de la compra con guantes y queremos lavar los guantes para reutilizarlos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero decirte que no deberíamos reutilizar los guantes. No deberíamos reutilizar los guantes. Es mi consejo, pero si te tengo que decir cómo lavarlos, pues igual que estamos haciendo con nuestro lavado de manos,
lo lavaríamos bien las manos, como hemos dicho, y luego, eso sí, los desinfectamos. Los podemos desinfectar con esa lejía que te he dicho diluida. Bueno. Luego tenemos Silvia. Bien. Solamente nos hace gracias. Yolanda Aguirre Gómez nos pregunta, buenas tardes, ¿se puede sustituir la lejía por el vinagre para lavar los alimentos? Pues, a ver, no. ¿Por qué? El vinagre tiene un pH muy ácido, y eso el pH lo que hace ser muy ácido es que no van a crecer los microorganismos, ¿sabes? Lo que pasa que la lejía es un desinfectante como tal, y el vinagre, que no va a permitir crecer los microorganismos, pero como tal no va a eliminarlos. Bien, espero que te haya quedado, Yolanda, aclarada la pregunta. Marta Espinosa nos pregunta cómo se generan las toxinas en los alimentos. Mirad, no todos los microorganismos son capaces de producir toxinas. Por ejemplo, el Clostridium botulínico sí, el Staphylococcus aureus también. Entonces, ¿cómo se generan? Es él, por su propio metabolismo, genera las toxinas. Él está viviendo, creciendo en el alimento y genera la toxina en él. Es cuando tú te la consumes. Pero también decirte que puede que el microorganismo, si está en nuestro tracto gastrointestinal haciendo su actividad, también la puede crecer ahí. Pero normalmente las toxinas, cuando las ingerimos, es lo que se llama una intoxicación, debido a eso. Carla Selene nos pregunta, hola, ¿es necesario en esta situación, además de la comida? Nos preguntas, en esta situación, además de la comida, no te entiendo muy bien, Carla, ¿a qué te refieres con es necesaria esta situación además en la comida? A ver si me lo puedes, luego me lo has dicho, me parece que está. Francisco Javier Martínez nos dice, al igual que en otros cursos, ¿nos enviaréis el material que habéis expuesto? Pues mirad, efectivamente, ya está colgada, mirad, está colgada en la biblioteca el vídeo, y el PDF también está colgado ya en el panel. Y si alguno, por ejemplo, lo necesita, también lo puede solicitar en eventos@imf.com. Silvia Menéndez nos pregunta, ¿los congelados se deben descongelar para freír? A ver, lo más importante es que te remitas al etiquetado. Que la información que viene en los etiquetados cumple un reglamento que es el 1169 del 2011 y tiene que estar acorde a lo que dice ese reglamento. Bien, si te dice que puedes freírlos directamente, lo puedes hacer, pero tú asegúrate de freírlo en abundante aceite. ¿Para qué? Para que esté sumergido y pueda llegar al punto central en la temperatura esa que te he dicho de mayor de 65. Si no te dice nada, descongela mejor. Elena Garrido nos pregunta, ¿alimentos beneficiosos para la piel estos días de estar en casa? ¿Alimentos beneficiosos para la piel? Pues mira, todo lo que sean frutas y verduras, tienen un montón de compuestos que se llaman bioactivos. La mayor parte de ellas son antioxidantes y eso nos va a venir estupendamente para la piel. Carla, a ver si Carla Selene me ha dicho. Carla Serena, ah, te referías que aparte de los alimentos, ya te entiendo ahora, desinfectar todos los envases como con la lejía o envases de otros productos. A ver, te cuento. Ahora, normalmente la compra, cuando está llegando a casa, hay gente que está teniendo la precaución de pasarle esa lejía diluida que te he dicho por todos los envases. No viene mal. Hombre, ahora todos tenemos mucha precaución, pero realmente en los grandes supermercados, en los mercados, las personas están teniendo sus precauciones, incluso están desinfectando todas las áreas, pero bueno, si te quedas más tranquila, pásale esa lejía diluida. Matilde Noriega nos pregunta, ¿es recomendable el uso de microondas para recalentar en estos momentos? Pues mira,
yo calentaría mejor en la cazuela, pero también te lo digo, si sigues las instrucciones de los envases, eso siempre está esa información ahí avalada, pero bueno, yo me quedaría más tranquila, recalentar en la cazuela, confirmando que ese ese que te garantiza el 65 grados en el centro del alimento, se verifica. Nos dice Andrea Jiménez. Muchas gracias, Agustina. Bueno, que está encantada de asistir a estas videoconferencias. Una pregunta que no sé si me he enterado muy bien cuando has explicado si desinfectamos con lejía los alimentos. A ver, estoy hablando de aquellos alimentos que no les vamos a someter a un tratamiento térmico posterior, como son verduras que vamos a tomar con la ensalada, por ejemplo, o las frutas que no vamos a pelar. Entonces, cuando explicas si desinfectamos con lejía los alimentos, ¿hay que dejarlos algún tiempo en concreto? Sí, os he dicho que unos minutos, Hay que dejarlo porque, por ejemplo, como unos 5 minutos en esa agua de lejía diluida para que haga efecto, Y luego los vamos a aclarar bien con agua del grifo, que es agua potable, y luego los vamos a secar con un paño, no, los vamos a secar con papel de cocina, ¿sí? O los vamos a dejar escurrir también, Jorge Sanz nos dice, hola, yo quería preguntar cuál es la diferencia entre un producto de desinfección específica para alimentos y la lejía común. Bueno, la lejía común tiene hipoclorito sódico, que es un desinfectante, conocido por todos, y los otros desinfectantes, pues, tienen otros compuestos que no es el hipoclorito sódico, pero que son compuestos en los cuales se les ha hecho el test correspondiente para ver la eficacia que tiene ese producto para la reducción de microorganismos. Es decir, que si ese producto está comercializado es porque es, la agencia, en este caso puede ser, no te lo digo al 100%, pero puede que sí, sea la agencia de medicamento y productos cosméticos y relacionados quien le haya obligado antes de darlo de alta, el hacer los ensayos que además se aplican una norma UNE de efecto bactericida, en el que tiene que demostrar que hay un porcentaje de reducción de la carga microbiana cuando lo aplica. Bueno, Carlos Llano nos dice que muy interesante. Gracias a ti, Carlos, por haber estado ahí. David Herrero nos dice, me gustaría saber el por qué una alta concentración de azúcar o sal evita el desarrollo microbiano. Pues mira, porque el azúcar y la sal lo que hacen es retener en su estructura química el agua. Y ese agua ya no está disponible para el crecimiento microbiano. En un alimento el agua que está presente puede estar en varias formas. Puede estar agua disponible, que es el agua, la humedad esa que vemos visualmente, que percibimos con nuestros sentidos, ¿no? Ese es un agua disponible para los microorganismos, por ejemplo, el agua de una pechuga de pollo. Y luego hay otro agua que está ligada a lo que son las estructuras celulares, ¿no? La membrana, y ese agua es no disponible. Pues lo que hacen la sal y el azúcar lo que hacen es retener ese agua, lo retienen en su estructura y hacen que los microorganismos no puedan disponer de él. Y como no pueden disponer de él, no pueden hacer su vida porque, entre otras cosas, necesitan, como os he dicho, el agua. Daniela Sepúlveda nos pregunta, ¿son eficaces los geles hidroalcohólicos para desinfectarse con las manos? A ver, efectivamente. ¿Por qué son eficaces? Porque el alcohol etílico es un desinfectante y no hace falta que sea al 100%, realmente es al 98% el alcohol etílico o el alcohol etílico absoluto. Claro que son eficaces porque es un desinfectante el alcohol. Lo que pasa es que lo rebajan un poco la concentración permitiendo que siga siendo eficaz. Vanessa nos pregunta, bueno, solo nos está dando gracias a ti, Vanessa, y a todos vosotros. Cleisabel Brito nos pregunta, ¿la lejía no es tóxico para el lavado de los alimentos? A ver, la lejía es un desinfectante y es un tóxico para los alimentos y para nosotros, pero está establecida la concentración a la cual se pueden desinfectar los alimentos, que es un poco la que os he dicho en la presentación. Carlos Llano nos pregunta,
Bueno, me parece que no ha tenido audio en la presentación. Bueno, seguro que la puedes volver a ver, que se ha quedado grabado, Carlos, ¿eh? David Zamora nos pregunta, ¿puedo congelar un alimento si faltan unos días para que caduque? Perfectamente. Mientras que esté dentro del periodo de consumo preferente, no hay ningún problema. Marianela Fuenmayor nos pregunta, ¿hay otra opción aparte de la lejía? Hay productos químicos que lo venden para desinfectar, pero tienen un coste mayor. Lo mejor es la lejía, que es lo más barato, ¿eh? Loriane Martínez nos pregunta, método de desinfección adecuado para frutas, verduras. Pues como ya hemos dicho, Loriane, es comprar uno, que yo no quiero decir marcas comerciales, que haya unos cuantos en el mercado, seguir las instrucciones que dice o irse a la lejía, que es lo más barato, ¿eh? Carlos Trujillo nos dice, hay una controversia sobre si los huevos se deben lavar o no, y si se deben de refrigerar o mantener a temperatura ambiente. ¿Me puedes aclarar? Pues claro que te lo puedo aclarar, Carlos. Mirad, los huevos nunca, nunca, nunca se deben lavar. ¿Por qué? Porque la cáscara es porosa. Y si tú lavas los huevos, lo que estás haciendo sin querer, introducir toda la suciedad que pueden tener, aunque no sea visible, en el interior del huevo. No, lo que sí se pueden refrigerar, eso sí, aunque también se puede mantener a temperatura ambiente, pero la temperatura ambiente, si tiene, por ejemplo, uno de los microorganismos característicos de los huevos es la salmonela, si por mala suerte tiene salmonela, a temperatura ambiente tiene una temperatura muy adecuada para la proliferación. Y no es lo mismo cuando tú comes un alimento que tiene salmonela, no es lo mismo comer un alimento que tiene salmonela con unas pequeñas colonias que no te va a pasar nada, que tomar un alimento que tiene una cantidad enorme, elevada de salmonela. ¿Por qué? Porque has hecho tú con esa práctica de almacenarlos fuera, te digo, los huevos u otros, de aumentar la cantidad. Y esa sí que alta cantidad me va a provocar la infección o toxinfección. Moisés Suárez nos pregunta, ¿la parte amarilla del huevo es lo que se puede elevar el colesterol? La parte amarilla del huevo, efectivamente, que es la yema, es donde está el colesterol. Efectivamente, porque tiene un contenido alto en grasa y ese está el colesterol. Lidia Lozano nos pregunta, si es efectivo el alcohol hasta desinfectar el móvil. Efectivamente, que es que el alcohol es un desinfectante. Bueno, David Zamora se nos despide. Neil Camilo Cubillos Morales nos pregunta, si por una urgencia tengo que volver a usar mis últimos tapabocas, ¿cómo lo debo lavar? Esto, en caso de no tener más tapabocas en el momento. ¿Cómo lo tienes que lavar? Pues lo tienes que lavar, si puede ser en la lavadora, alta temperatura, con una alta temperatura por encima de 60 grados centígrados te queda desinfectado. Mira a ver qué programa tienes, y mejor en la lavadora. Eso sí, cuando estéis lavando estas prendas que, que han usado y que han tenido el riesgo de estar infectadas, nunca, nunca, nunca podéis usar la lavadora junto con otras prendas, nunca. Tenéis que lavar, poner el ciclo de lavadora para ellos solos, Marta Espinosa nos pregunta, si consumimos mucha cantidad de bacterias aerobias, mesófilas o enterobacterias, ¿podríamos enfermar o solo enfermamos debido a las patógenas? Enfermamos debido a las patógenas y también elevamos, como tú bien dices, a un alto nivel de bacterias aerobias o enterobacterias. Por ejemplo, una enterobacteria es el E. coli y sabéis que hay intoxicaciones por E. coli. Cristina Burgos nos pregunta, sabemos que el coronavirus no se transmite a través de los alimentos, pero ¿qué otros virus sí se transmiten por los alimentos? A ver, por ejemplo, se transmiten por los alimentos, por ejemplo, el virus de la hepatitis. El virus de la hepatitis sí se transmite por los alimentos. Por eso hay que tener siempre mucha precaución con la higiene de los alimentos. Hay otros virus también. Carla Selene nos pregunta, además de la comida, desinfectar todos los envases de cualquier producto.
Pues en estos días ya os digo que están con esa energía reducida o con esas soluciones hidroalcohólicas, podéis también desinfectar cualquier envase. ¿Por qué? Porque luego siempre se nos va a olvidar, cuando vayamos a sacarlos del frigorífico, lo vamos a sacar con las manos, vamos a abrir el plástico, vamos a luego sacar los filetes, ¿sabes? Un poco extremar estos días, solo estos días. Marta Giral nos pregunta, yo tenía dudas sobre si era recomendable o no consumir productos crudos, pero creo que ya se ha explicado. Claro, tenemos que consumirlos, es que nutricionalmente los necesitamos porque nos está aportando gran cantidad de nutrientes beneficiosos, Solo que tenemos que tener esa precaución, Mari Mendoza nos pregunta, ¿es verdad que el té caliente de manzanilla con limón ayuda a combatir el virus del COVID? Pues que sepa yo, no. Tener cuidado también que están saliendo muchas cosas, muchos mensajes estos días, ¿sabes? Lo que combate es buena higiene. El té lo que tiene el té son una serie de componentes que son antioxidantes y algunos también preventivos de enfermedades, pero no tiene nada que ver con el virus. Beatriz Domínguez Vázquez, bueno, simplemente nos está agradeciendo a todos el estar ahí, así como Silvia Menéndez. Andrea del Río nos pregunta respecto a los virus en superficies, interés, ¿cuál es la duración media de la vida? Gracias. Pues escúchame, el virus, como os he dicho, no es un ser vivo. Y en los alimentos o en las superficies inertes es que no dura prácticamente nada. Él necesita algo vivo para poder realizar sus funciones. Bien. María Romero Rivero nos dice, ¿el agua oxigenada mezclada con agua también podemos actuar con desinfectante? Pues el agua oxidada eh, mm, no sé decirte si sería eficaz y qué mezcla habría que hacerla. Mejor, por favor, el etanol. Silvia nos pregunta sobre el resveratrol. ¿Funciona como oxidante? ¿Es un mito? No, no es un mito. El resveratrol es un antioxidante. Es un antioxidante que además está muy apreciado y está presente, por ejemplo, en las uvas. El vino tinto, por ejemplo, presenta resveratrol. Matilde Noriega nos pregunta, hay una sustancia que se vende como desinfectante natural. Indica que es un extracto de semillas cítricas de origen botánico. ¿Sería eficaz en cuanto a la eliminación de microorganismos? Me gustaría saber cuál es su opinión. Bueno, pues es que Matilde, que es la que Matilde Noriega nos ha hecho esta pregunta, pues exactamente es que con esta información no sé decirte, no sé decirte. Tú mira la información que debe estar acompañada, que acompaña, a ver si tiene algún componente que acabe en ol, porque es cómo terminan las palabras que son alcoholes, porque cuando hablamos de alcohol, el alcohol exactamente nos estamos refiriendo al etanol. El alcohol normalmente es el etanol, pero hay otros alcoholes, como el propanol y otros alcoholes. Habría que ver si realmente ese extracto eh, es eficaz. Y también ahora te cuento, cuando se hace un extracto de una planta, de origen de una planta, el extracto suele ser un extracto etanólico, o sea, se extraen los principios activos de las plantas, normalmente utilizan alcohol. Luego, a lo mejor es que es eficaz, que no lo sé, porque está utilizando un extracto alcohólico. Mira, fíjate exactamente qué porcentaje de alcohol han utilizado. A ver si coincide también con el de nuestras soluciones alcohólicas que estamos utilizando. Juan Gallego nos dice, ¿podemos utilizar el alcohol y el agua oxigenada? El alcohol ya os digo que sí, eso sí. Ernesto Miguel nos dice, no entendí muy bien, ¿los alimentos que están enlatados es necesario congelarlos previo a su consumo? No, los alimentos enlatados, como cualquier otro alimento, está acompañado de su consumo preferente, No, no hace falta, Emilia Marfí Ruiz, bueno, o sea, tengo que ir, pero nos preguntaba, entonces, después de hacer una compra de frutas y verduras, tendríamos que llegar a casa
y ponerlos en agua y lejía antes de guardarlos en la nevera? Pues sí, pero cuando los guardes en las neveras, guárdalos en envases que también estén limpios y higienizados, porque si no, luego no hemos hecho nada. Elena Colindres nos pregunta, ¿hasta cuánto tiempo puede tenerse la carne congelada antes de consumirla? Pues mirad, el tema de la congelación de los productos cárnicos, puedes tenerla congelada mucho tiempo, pero también depende de las características del congelador, ¿no? A veces la superficie de los productos, y lo habéis podido observar, sufre quemaduras, pero a nivel microbiológico, el tiempo que requieres. Bueno, Miriam nos saluda, Miriam Molina. Carlos Trujillo nos pregunta, ¿hay una controversia sobre si los huevos se deben lavar o no? O si se deben refrigerar o mantener a temperatura ambiente. Bueno, yo creo que eso ya ha quedado ya esto contestada, Carlos? Miriam Molina, la fórmula de lejía. Pues mira, si no me lo recuerdo mal de cabeza, eran 2 mililitros de lejía, de la de 35, a 1 litro de agua. Carlos Trujillo nos pregunta otra vez lo de los huevos. Bien. Raúl nos preguntaba, Raúl González, Alunqueros, ¿el descongelado es mejor hacerlo en el microondas o dejarlo un tiempo en la encimera? No, el descongelado hay que hacerlo en el frigorífico en refrigeración durante 12 o 24 horas. Neil Camilo Cubillos, ¿qué es la lejía? La lejía, es que no sé, Neil, de qué país es, pero la lejía es un producto que su nombre además está reconocido, no es un nombre popular, es un nombre que está reconocido y lleva un compuesto químico que se llama hipoclorito sódico, y las lejías suelen tener diferentes concentraciones, pero la lejía que normalmente se compra normalmente es de 35 gramos litro. ¿Para qué se usa? Pues se usa, hay como dos tipos, ¿no? Se usa una de más bajo calidad, pues para desinfectar, yo qué sé, para fregar suelos, para desinfectar eh, eh, el baño, por ejemplo, normalmente. Y luego hay otra que tiene como, normalmente estas de envase amarillo, y luego otra de envase blanco, un poco de mejor calidad, que se utiliza para lavadoras, para las lavadoras. David Herrero, me gustaría saber el por qué una alta concentración de azúcar o sal evita el desarrollo microbiano. Me gustaría saber por qué. Bien, un poco ya lo hemos explicado antes, ¿no? Porque la sal, las partículas, los cristales, que son cristales de sal, los cristales de azúcar, embeben el agua e impiden que tengan acceso los microorganismos ahí. Ernesto, ¿te referías a los productos de pesca? Ernesto, no sé exactamente ahora, he perdido un poco el hilo, lo siento. Elena Colindres nos dice, ¿hasta cuánto tiempo después de la fecha de caducidad se puede consumir la carne? Si la tenemos bien congelada. Pues a ver, si una vez que está congelada, siempre que la has congelado dentro de la fecha de caducidad, olvídate de esa fecha. La puedes tener un mes, la puedes tener 6 meses. El problema que tiene la congelación, yo os he dicho que a veces se quema, como nos encontramos, si la tenemos mucho tiempo, como que se quema, ¿no? Las células de la parte superior. Moisés Suárez nos preguntaba, se ha tenido que ir, pero seguro que lo ve luego, si las sopas o alubias cocinadas, por ejemplo, un día a las 14 horas, luego de comer resulta que nos queda un poco y no se guardaron. Pasa la noche afuera expuestas a la temperatura que normalmente hay en Asturias en invierno o estas fechas. Si al día siguiente las caliento para comer, ¿qué consecuencias puede traer? Y si no es malo, a ver, si las has tenido a temperatura ambiente, ya os he dicho que tú las has cocido bien, ¿no? Bien, por encima de 65 grados, pero esa es una esterilidad comercial, algo de microorganismos ha quedado. Además, nos puede venir también, si no las tapado bien, contaminación ambiental. Entonces, es mejor, o sea, si ha estado ahí tiempo, hasta el día siguiente, los microorganismos que hayan quedado han crecido. Es mejor desecharla o tener el hábito de refrigerarla. Karina Chávez nos pregunta,
¿qué tan seguro es pedir comida a domicilio? Pues mira, Karina, yo la estoy pidiendo los viernes, estoy pidiendo a domicilio, que no lo había hecho nunca, incluso decía, jo, esta gente yo estoy pidiendo los viernes comida a domicilio. ¿Por qué? Pues porque considero que hay que hacer como un punto de impresión durante la semana y porque también hay que estar pues activando un poquito, en la medida que nosotros podemos colaborar, es la economía, ¿no? En la medida que nosotros podamos. Y efectivamente a mí me la dejan en la puerta de casa, yo me pago con eso, con mucho cuidado la cojo yo sola, no dejo que nadie de mi familia la haga, la quito con la mayor higiene posible de sus envases, la pongo en mis platos limpios y tan rica que nos sabe, Karina, sin problemas. Perdonar, ya está. Nada, Elena Garrido ha estado y nos da las gracias. Pedro también Francisco nos dice que es muy interesante. Ana Encina nos dice, la fruta que nos comemos con piel, con lavarla con agua bajo el grifo suficiente o tengo que darle un lavado más severo. Esa fruta hoy en día tienes que pasarla por una dilución de un agua lejía diluida, y luego aclararla muy bien con agua. Bueno, Matilde Noriega ha estado también ahí, nos felicita. También Carolina Soule ha estado con nosotros y David Zamora también. Silvana Trujillo nos pregunta si es recomendable no comer los hidratos de carbono por la noche. A ver, Silvana, hemos dicho que hay dos comidas fuertes, que son la comida del mediodía y la cena, y que en todas ellas tienen que estar presentes tanto las proteínas, las grasas, como los hidratos de carbono, ¿no? Entonces, como hidratos de carbono de noche, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, tomarnos un pedazo de pan, ¿eh? Eh, esto integral, y ya estamos aportando esos hidratos de carbono. Caroline Souri nos dice, yo uso papel de cocina reciclable, es decir, que son de algodón y de uso único. Pues también vale, tranquilo. Carlos Trujillo nos da las gracias. Carolina Virrueta Vázquez nos dice, ¿qué pasa si se congelan y descongelan en el mismo cárnico más de una vez? En mi caso lo hago puesto que corto la cantidad necesaria para 1 o 2 días y luego vuelvo a congelar esto. No, no, Carolina. Ten el buen hábito que cuando tú compres, dividas en lo que tú creas más o menos que vas a consumir, lo que se llama la unidad de consumo, la porción, y lo congelas. Lo que no puedes estar es congelando y descongelando, porque hemos explicado que en esa descongelación los microorganismos se reavivan y cuando vuelves a congelarlo no es la flora inicial, es que ha aumentado. Emilia Martí Ruiz nos dice, ¿cuándo no sería bueno el consumo de patatas? A ver, el consumo de patatas es bueno. ¿Cuándo no es bueno hacer consumo de patatas? Pues lo que tienes que hacer es alternarlo con otros hidratos de carbono. No es bueno quizá poner patatas por la noche. Mejor acompañarlo de ese hidrato de carbono que puede ser un trocito de pan integral. Raúl Vergara nos pregunta, aparte de darnos gracias por la presentación, aunque estoy escuchando solo la parte final de las preguntas, ¿por qué recién me pudieron solucionar el problema de audio desde Chile? Saludos. Bueno, pues nada, Raúl, gracias por estar ahí desde Chile. Camilo Argente nos dice, ¿son recomendables suplementos alimenticios, batidos proteicos, colágeno, magnesio, pastillas y otros de este tipo? ¿Cuál es la mejor forma de desinfectar? Bueno, es lo que nos pregunta Camilo. Bien, a ver, Camilo, no son necesarios realmente, salvo que tú, por un tema personal de salud, o porque tú haces, por ejemplo, un tipo de
de práctica deportiva, vamos a decir, medio, alto rendimiento, lo requieras, pero con una alimentación variada y saludable no es necesario ningún tipo de suplementos, ¿eh? Elena Colindres nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma de desinfectar los huevos antes de comerlos? Es que no hay que desinfectarlos, ¿eh? Lo que hay que hacer es someterlos a un tratamiento térmico adecuado, es decir, cocerlos bien, ¿eh? O freírlos bien, ¿eh? O hacer la tortilla de patata, o la tortilla francesa estos días, pues no tan cuajadita, sino darle un poquito más de caldo, ¿eh? Lidia Getino Álvarez nos pregunta por qué motivo el coronavirus no se transmite a través de los alimentos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, porque no es un ser vivo. Necesita alguien que esté vivo para realizar sus funciones y reproducirse. El alimento en sí es un ente muerto. Otra cosa estamos hablando, yo que sé, de una fruta que no la hemos cogido del árbol, que esa sí que es viva. Ahí sí que, pero en los alimentos que nos llegan a nosotros no son entes muertos, no están vivos. David Zamora nos felicita a todos. Yo siempre esto es cosa mía y vosotros que estáis ahí. Ana Encina también. David Zamora nos hace una pregunta. A ver, David, espérate que no la pierda. Ahí. ¿Carnes rojas es lo mismo que embutidos? ¿Incluye la ternera? A ver, carnes rojas en sí no es lo mismo que los embutidos. Las carnes rojas, por ejemplo, son eh, un solomillo, por ejemplo, de vaca. Eso es carne roja. El tema de la ternera es el animal que tiene un determinado, o sea, tiene una determinada, se ha destetado, pero no llega a ser aún una edad adulta, ¿no? Entonces, dentro de la ternera nos podemos encontrar terneras que son ternera blanca, que las veis en el mercado, que no suele haber muchas, que ese es justo cuando está en medio el destete, ¿no? Y luego la ternera roja es lo que te digo yo, el chuletón. Pero los embutidos es distinto. El embutido es un preparado, es un producto cárnico. Es un producto cárnico en el cual se utilizan carnes que están picadas, ¿no? Y se les han introducido también una serie, otros componentes que pueden ser, por ejemplo, también grasas, ¿no? De origen cárnico, y se les ha hecho unos tratamientos ¿para qué? Para minimizar o eliminar el contenido microbiano y sobre todo para dar esas características organolépticas que tienen. Por ejemplo, un embutido es un chorizo, es carne picada, ¿no? En el cual se ha echado nitritos, se han echado pimentón y ha sufrido un curado, un madura. Es distinto. Silvia Menéndez nos pregunta, ¿aceites esenciales como desinfectantes? No, no tiene nada que ver el aceite esencial con desinfectante. Carlos Trujillo nos pregunta que le ha parecido entender que el coronavirus no es transmitido por los alimentos. Creía que sí. Pues este puede estar en la superficie de alguno de ellos. A ver, el coronavirus no crece no se multiplica en los alimentos, porque el alimento es un ente muerto y necesita un ente vivo. Los alimentos son vehículos para transmitir el coronavirus. Lo transmiten, está en ellos, pero no crece como una bacteria. Una bacteria la pones en un alimento a una temperatura adecuada y de uno se señala que de repente aparece no sé cuántos. El coronavirus no, pero sí te puedes contagiar con una superficie en la que lo haya. Por eso hay que limpiar muy bien y desinfectar. María Camilo Sánchez nos dice una duda sobre una acción culinaria que no me ha quedado del todo clara. Entonces, por ejemplo, ¿se podría hornear directamente un producto congelado sin una previa descongelación o habría que descongelarlo primero? Hay que descongelarlo primero y luego en el frigorífico, efectivamente, y luego... ¿sí? Sergio Cardona nos preguntó, con todo lo que has explicado, ¿se hace indispensable hacer una limpieza profunda del refrigerador para mantener apto para almacenar alimentos? Es que la limpieza del refrigerador hay que hacerla, ¿no? ¿Sabes? Sí, como tú bien dices, no viene mal
hacerla un poco profunda, cogerse uno de estos días que estamos en casa y decir, bueno, que además no cuesta nada, en un par de horas te las has hecho, ¿eh? No vendría nada mal. ¿Por qué? Porque fijaos, siempre te queda el típico sitio en el cual te queda un residuo ahí incrustado de alimento, ¿eh? De alimento. Y pues ese residuo de alimento, fijaos, es el sustrato ideal para que crezcan bacterias porque tiene nutrientes. Además, el frigorífico tiene una humedad estupenda, ¿eh? Y necesita también humedad. Lo que le falla es un poco la temperatura, pero de esa suciedad de alimento le estás dando al microorganismo un nutriente para crecer, ¿eh? Miriam Molina nos agradece. Neil Camilo, encantado, nos dice que es de Colombia. Paula Rocco nos dice que en Latinoamérica la lejía es el cloro o la bandina. Muy bien, ya os he dicho que la lejía es hipoclorito sódico, es cloro. Gracias, Paola, por la aclaración. Raúl Vergara nos dice, ¿lejía es igual a sosa cáustica? No, 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 Raúl. La lejía es hipoclorito sódico. Tiene un cloro por ahí. Y el hidróxido sodio, que es la sosa, es NaOH. Eduardo Jurado nos pregunta, ¿por qué se utiliza el amonio cuaternario? El amonio cuaternario realmente no es un desinfectante. El amonio cuaternario es un tensioactivo y es un desengrasante. O sea, es para limpiar, no es para desinfectar. Aunque a lo mejor a concentraciones altas puede tener ese efecto. Paloma Chavarri nos da también las gracias. Moisés Suárez nos dice dónde... Ah, bueno, ha salido, pero seguro que la vuelve a ver. Nos dice que dónde rellenamos el cuestionario de calidad. Y muchas gracias. Daniela Sepúlveda. Ay, Daniela, no te pierda por aquí. Aquí. Marta Giral nos pregunta, ¿hay tipos de lejía que contienen aromas? Sí, efectivamente, los que se utilizan sobre todo para limpiar, ¿no? ¿Este tipo de lejía sería incompatible con el contacto de alimentos? A ver, pues realmente necesitarás aclarar más, pero el aroma lo único que te va a hacer, el aroma es una molécula orgánica, normalmente lo que hace es, pues se volatiliza o pasa al estado gaseoso, antes lo único que te va a transmitir ese aroma al alimento que no va a ser agradable. Isabel Brito Cova nos pregunta, ¿en la fruta luego de lavarse con agua de lejía es recomendable quitarle la piel para su consumo? A ver, la fruta que vayas a pelar no hace falta que la laves con lejía. Es la que vas a comerte con la piel, y después de la lejía aclararla bien. Cristina Burgos nos dice, higiene, precaución y ya saben, yo me quedo en casa, nos dice Cristina Burgos, todos nos quedamos en casa. Gracias, Cristina. Elena Colindres nos pregunta, ¿es recomendable desinfectar las frutas con agua y jabón? El agua y jabón no desinfecta, limpia, desinfecta la lejía, o los productos estos que se comercializan. Lidia Getino nos dice, me refería más bien a por qué otros virus como el de hepatitis que comentaba antes, si se pueden transmitir en los alimentos, pero el coronavirus no. Que se transmiten todos, pero lo que quiero decir es que no se multiplican, son vehículos el alimento. Quiero decir que aunque no se pueda multiplicar el alimento en sí, esto no puede actuar como un vehículo, efectivamente, Lidia, actúa como un vehículo para este virus y para todos. Beatriz Gil nos pregunta qué alimentos se pueden tomar para evitar la caída de cabello. Uy, pues Beatriz, en este momento me pillas así un poco. A ver, es muy fácil. Son vitaminas. Mira a ver, que seguro que si vas a tu farmacéutico te va a indicar para la caída de cabello qué productos. Seguro que hay alguno comercializado, pero seguro que está a base de vitaminas, porque ahora no recuerdo qué vitamina, pero hay unas vitaminas cuya carencia esto provoca la caída de cabello, pero en condiciones normales estamos todos con un contenido de vitaminas bien. Cuando hacemos
una dieta recomendable. Valentina Velázquez nos dice que el pollo se debe lavar con limón. No, el pollo no se debe lavar, las carnes no se deben lavar, ¿eh? No, no, las carnes no se lavan, ni el pollo, ni un filete de ternera, no, no. ¿Eh? Otra cosa es que tú le eches limón y lo adereces, ¿eh? Eso es distinto, ¿eh? Cristina Burgos nos pregunta, ¿eh? Eh, acabo de escuchar que preguntaban específicamente por qué el coronavirus no se transmite a través de los alimentos. Y su respuesta ha sido porque no es un ser vivo como tal. Sin embargo, sí hay otros virus como el de la hepatitis que sí se transmite a través de los alimentos. Porque unos virus, no, que a ver, todos los virus tienen la misma naturaleza o descripción que os he dicho. Vuelvo a decir, el alimento es el vehículo para transmitírnoslo, que quede claro, nos transmiten los alimentos, es un vehículo, ¿eh? No es como las bacterias que el alimento crece en él, ¿eh? Carolina Virueta nos dice, Virueta, perdona Carolina Virueta Vázquez. Una vez cocidos los alimentos, puesto que existe el crecimiento de microorganismos aún en el refrigerador, hay ¿cuántos días u horas después de consumo preferente? Pues normalmente se recomienda que una vez elaborado un alimento o abierto un envase, 2 o 3 días en refrigeración. Bien, Carolina Virueta. ¿eh? Nos está escribiendo desde, es mexicana, pero nos escribe desde Michigan y sí, nos agradece este tipo de foros en estos momentos que estamos viviendo. Y nosotros te lo agradecemos a ti, Carolina, que estés ahí, desde tan lejos, pero a la vez tan cerca. Carlos Trujillo nos dice, en la literatura y específicamente en nuestro país, que es colombiano, el amonio cuaternario se vende como desinfectante. Bueno, Carlos, el amonio como cuaternario, yo lo conozco como un tensioactivo, pero puede que también te he dicho que sea desinfectante, porque se utiliza unas determinadas concentraciones. Lidia Getino nos agradece y Carlos Pujillos, a ver, te cuento, Carlos. Carlos Trujillo nos dice si el limón se puede considerar un desinfectante o se le crea un ambiente en donde no crecen por su acidez. Efectivamente, el limón tiene un pH muy ácido y ese pH ácido hace que no crezcan los microorganismos. Pero cuando hablamos de la palabra desinfectar, estamos hablando de la palabra eliminar, matar los microorganismos. Una cosa es eliminar y otra cosa es inhibir. Luego, efectivamente, y agradecemos a Carlos que efectivamente el limón, por su acidez, evita el crecimiento de microorganismos. Bueno, Carlos, siento no poderte dar más información del amonio cuaternario, pero mi experiencia ¿eh? Es esa. Mayerling Guerra nos pregunta, ¿es cierto que el virus permanece en la garganta 4 días y con gárgaras de vinagre y bicarbonato o se puede? Bien, pues siento decirte, Mayer, que es que yo no soy médico, ¿sabes? Entonces no te puedo decir si es así o no, ¿eh? Por eso, yo lo siento que no poderte informar, ¿eh? Estos días, la verdad, también están apareciendo muchos mensajes, ¿no? Que hay que ser un poco también, nos dicen las autoridades sanitarias que hay que hacer un poco también de precaución, ¿sabes? Porque siempre estos temas nos unen mucho, pero siempre hay alguien, ¿no? Que lanza este tipo de mensajes, pero yo no te lo puedo ni afirmar ni desmentir, lo siento, Mayer. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Muchas gracias por vuestras preguntas. Gracias, Marta. Bueno, nos queda ya menos, ¿eh?
Hoy no he podido salir a las 8 a aplaudir, aunque he oído los aplausos desde aquí, ¿eh? Seguro que vosotros también os habéis acordado de ese momento. Bueno, aún tenemos aquí tiempo, ¿eh? Por si queréis alguna cosita más. Espero os haya aclarado todo lo que necesitabais. Carlos Trujillo nos dice, se conoce que los microorganismos patógenos son los causantes de las enfermedades, es decir, que los microorganismos alterantes no me ocasionan la enfermedad. A ver, los patógenos son los que te van a provocar esas intoxicaciones que decimos, ¿no? La salmonela, la listeria monocitógenes, la toxina de estafilocócica, ¿eh? Lo que pasa que los microorganismos alterantes, lo que hacen, fíjate, es deteriorar la calidad del alimento, ¿eh? Y eso tiene unas grandes pérdidas económicas, ¿sabes? Y a veces también tienen otro inconveniente, que cuando que colonizan, como dice Eduardo, ahora te leo, Eduardo, colonizan, bueno, tiene otro inconveniente que por la actividad, por ejemplo, que ellos tienen, pues por su metabolismo, pueden cambiar las características del alimento. Por ejemplo, imagínate que tienen como metabolitos compuestos que elevan el pH del alimento. Entonces, o que consumen el oxígeno y hacen que aparezcan unas condiciones anaeróbicas. Y entonces microorganismos que no tenían posibilidad de crecer en ese alimento porque sus condiciones eran desfavorables, ante la actividad de unos microorganismos, cambian las condiciones y en ese momento hacen que sean adecuadas para crecer otros microorganismos que a lo mejor eran patógenos, que no tenían las condiciones adecuadas, y esa flora acompañante, esa flora ha cambiado las condiciones y ha permitido que ahora los patógenos se puedan multiplicar. Eso también hay que tenerlo en cuenta, Carlos? Eduardo Jurado nos decía, en caso de sufrir síndrome de colon irritable, ¿se debe comer legumbres? Pues no te sé decir así ahora, ¿eh? ¿Lo dices? ¿Por qué las legumbres? Porque se dice normalmente que son flatulentas o así, ¿eh? ¿Eh? No te sé decir así. Valentina Velázquez nos pregunta, ¿la salmonela muere a temperatura alta? Sí. Una salmonela a 65 grados centígrados la tienes ya eh, muerta. Lo que pasa que, a ver, lo que pasa, a ver, la salmonela se controla por arriba y por abajo, o sea que está muy controlada en toda la industria, sobre todo la industria cárnica. ¿eh? Pero si tienes la mala suerte de que te ha tocado, yo qué sé, en la hamburguesa, que te ha tocado una colonia de salmonela, si haces un buen tratamiento térmico, la vas a eliminar. Lo que hay que tener cuidado también con la carne cruda es cómo la manipulas, como os he dicho, ¿no? Porque puedes transmitir con una contaminación cruzada la salmonela. Sergio Cardona nos dice, en Guatemala el amonio cuaternario se utiliza como desinfectante al 20% de cloro. Pues mira, a ver dónde estás, Carlos. Me parece que me preguntabas tú por lo del amonio cuaternario, ¿no? Pues mira, Sergio nos está diciendo que el amonio cuaternario en Guatemala se usa como desinfectante al 20%. ¿eh? Bueno, pues ya nos ha aclarado Sergio, la duda que teníamos, Hola, ¿qué tal, Agustina? Perdona, soy José de soporte. Hola a todos los Sí. asistentes, soy José de soporte de IMF. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. De todas formas, si los asistentes tienen alguna pregunta más, pueden mandarla al correo eventos@imf.com. Repito, eventos@imf.com. ¿Vale, Agustina? Así que nada, cuando quieras te puedes Pues despedir nada, y te vas tranquila bueno, porque los alumnos tienen soporte también. muy bien, Gracias. pues nada, muchas gracias a todos, Ha sido un placer, y espero que nos veamos en otra ocasión, Muchas gracias. Venga, y a quedarse en casa, Venga, y a hacer, una buena dieta, ¿eh?
y una buena higiene. Hasta luego.